Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del video podcast Diálogos del Ser, una propuesta del Centro de Pensamiento Ignaciano con la cual queremos explorar diferentes conceptos vinculados con nuestra identidad institucional. En este episodio tenemos un invitado que nos acompaña desde México. Su nombre es Quique Delgado y le hemos propuesto explorar el tema de la creatividad humana. Quique, bienvenido a Guatemala, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento, muy ilusionado de compartir esta conversación y lo que viene en los próximos días. Nos conocemos desde hace muchos años a través del proyecto Take Me Back, ¿verdad? Un proyecto de comunicación que ha tenido un gran impacto a nivel de América Latina y de Europa. Y si algo que me ha llamado la atención de ustedes siempre ha sido el tema de la creatividad y cómo ustedes han querido explorarla. Me gustaría preguntarte, ¿quién es Quique Delgado y por qué en su bio de Instagram y en su CV le gusta definirse como un profeta y como alguien creativo? Muchas gracias. Hiciste tu tarea, Julio. Gracias. Mira, hace unos años, de profesión soy diseñador industrial. Hice estudios en artes visuales, hice un posgrado en diseño de servicios y experiencias y un posgrado también en comunicación y compasión. Pero poner todo eso así como en una primera línea era muy extenso y no me gustaba tanto. Porque de alguna manera la creatividad y los diseños estamos culturalmente acostumbrados a encerrarlos en cajitas, como si es gráfico, si es de una cosa o de otra. Y a mí, por esa experiencia y por gusto, me gusta también el interiorismo, me gusta también la moda, me gusta también la arquitectura, me gusta también de todo un poco. Y durante mucho tiempo que ya trabajábamos este tema de evangelización, mi adjetivo, mi sustantivo era misionero creativo. Y durante varios años lo estuve manejando así porque de alguna manera era una opción preferencial por la creatividad y este era nuestro vehículo, nuestro lenguaje para misionar. Pero en los últimos años me di cuenta que el concepto o el perfil de un misionero en la cultura no tiene connotaciones puramente positivas. Algunas hacia adentro de la iglesia son positivas, pero en la cultura, que es donde nos gusta estar, donde nos gusta construir y encontrar a Dios, no necesariamente el misionero tiene connotaciones positivas. Pienso, por ejemplo, en una imagen también de colonizadores como misioneros. Pienso en una imagen de una persona que no siempre está abierta al diálogo, que más bien va y convence o que toca puertas y que impone de alguna manera lo que cree. Entonces, bueno, fuimos explorando en nuestro laboratorio estas miradas de los misioneros y, bueno, al final es un poco opinión. Pero dijimos, bueno, vamos a separarnos de esta figura de los misioneros y empezamos a explorar la imagen de los profetas, que son voces en el desierto, que son criticadas, que no siempre son escuchadas, a veces hay persecución, pero su disrupción, sus provocaciones traen futuros nuevos y permiten de alguna manera bajar lo divino a lo terrenal y no hacer divisiones entre una cosa y otra, sino más bien unificar. Y bueno, como la creatividad sigue siendo el pilar, dijimos, bueno, ¿por qué no hablar de profecía y de imaginar otros escenarios, otras realidades posibles? Y no estar pensando en conclusiones del misionero, como no dejar las cosas limitadas, sino siempre ser la pregunta. Y esa es un poco también nuestra mirada de la profecía. Más que una conclusión, ser personas de preguntas y desde ahí nos abrimos también a una creatividad más grande que nosotros. ¿Cómo nace el Laboratorio de Creatividad, Comunión y Cultura? ¿Y qué es el Laboratorio de Creatividad? Nació hace 11 años, nació en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Yo estaba todavía en la universidad, con muchas ilusiones, con mucha falta de experiencia. Y me cautivó la manera en la que la creatividad en Brasil tiene un lugar súper importante en la evangelización. Me llamó la atención que no es solamente una cuestión apostólica, sino que es una cuestión profesional y que hay centros de medios, hay fotógrafos, hay diseñadores, hay escenógrafos, hay maquillistas consagrados al tema de evangelización. Entonces ahí nació como emoción, ha cambiado de nombre creo que 3 veces, pero la esencia ha sido la misma. Y yo creo que ahora con este nombre de laboratorio afianzamos nuestra opción por experimentar y por jugar. Porque antes tenía un modelo o un nombre más como de agencia y tenía otras promesas en los eslogans y cosas así. Pero nos dimos cuenta que muchos de los servicios de creatividad desde agencias, los clientes buscan como respuestas mágicas y soluciones
de te entrego un brief y hazle como puedas y yo solo quiero el resultado. Y no siempre se puede lograr el resultado, no siempre se tienen todos los recursos, no siempre el tiempo alcanza, no siempre, de nuevo, una conclusión es lo que se busca, sino tal vez caminos por donde sí o tal vez por donde no. Y entonces empezamos a promover que nosotros no ofrecíamos soluciones, sino aprendizajes. Entonces lo que hacemos es elaborar experiencias que sean tal cual experimentales de comunicación, desde experimentación estética, experimentación de narrativa, experimentación de aproximaciones a lo sagrado. Entonces, tal cual nuestra perspectiva y nuestro presupuesto es el de quien juega, quien experimenta, quien se divierte y aprende lecciones haciéndolo. Y es interesante porque la iglesia muy institucional no siempre se permite jugar. Entonces, hemos hecho buenas alianzas con oficinas de comunicación, con el Vaticano, con la Curia de los Jesuitas en Roma, que nos van dando la posibilidad de jugar con ellos y jugar con sus audiencias a lo que tal vez ellos no se atreven tanto a ser flexibles o a ser experimentales, desde cosas tan simples como redes sociales. O sea, como que a veces la institucionalidad es más seria y más formal en un comunicado digital. Y yo creo que si algo permite el juego es el mundo digital. Entonces, por eso es laboratorio, porque nos gusta experimentar. Y tenemos los 3 pilares, bueno, porque es lo que reincidimos todo el tiempo. Antes también variábamos en nuestros campos de acción, pero hoy sentimos que la creatividad es nuestra forma de ser espirituales, la cultura es nuestro lugar de encuentro con Dios, y la comunión es los puentes que queremos crear con todos y con todas. No reservar la comunión a algo ad intra de la iglesia, sino más bien ver el mundo con ojos de comunión. Y nos gusta mucho esta frase de Teilhard de Chardin, que nada es profano para el que sabe ver. Y entonces tratamos de impulsar mucho una mirada compasiva, una mirada que toma el tiempo para entender la realidad de otros, y desde ahí todo nos parece sagrado. Entonces, por eso creatividad, comunión y cultura. Quique, en este experimentar y jugar con la creatividad, ustedes han ido explorando también la creatividad dentro de la identidad ignaciana. ¿Existe para ustedes una propuesta de creatividad dentro de la mística ignaciana? Sí, totalmente. Yo creo que nos fuimos aproximando a lo ignaciano pues desde experiencia espiritual personal. Somos una comunidad de 8 personas de diferentes partes del mundo y algunos ya estaban y ya conocían la espiritualidad ignaciana, otros en el proceso fuimos conociendo, y yo creo que la mística ignaciana, no quisiera decir que es exclusiva o es la única que lo tiene, porque no, pero tiene mucho lenguaje y muchas propuestas que habilitan espacios para la creatividad. Para mí lo esencial es el trabajo con la imaginación en los ejercicios espirituales. Toda esta propuesta de contemplar y de ser parte de las escenas y de permitirse cambiar diálogos y escenarios en la tradición, ya es de alguna manera una creatividad que transgrede positivamente el imaginario colectivo y que no es una sola cosa, sino que realmente el encuentro con Dios pasa por la historia de cada uno de formas distintas. Entonces, creo que tiene mucho campo para la creatividad. Y luego propiamente ya en el servicio o en la acción, las mismas preferencias por los márgenes, como que todas estas líneas de acción de lo jesuítico y de lo ignaciano, creo que permiten amistarse con eso que requiere experimentación y que no siempre es lo más popular. Entonces yo creo que la creatividad florece donde hay más dificultad que donde está todo el tablero dispuesto. Y lo he visto incluso en memes. Me acuerdo ahora uno de los Juegos Olímpicos, de este tirador, no recuerdo si sea de arco o de tiro con pistola, el coreano con todo el equipo extraordinario, y no recuerdo si era libanés o no sé dónde era, que se paró sin lentes y sin nada. Y el meme decía, alumno de escuela privada, con todo el equipo y con todo, y el alumno de escuela pública a un tiro y sin equipo la hace. Y me vino a la mente porque la creatividad un poco es así. O sea, a veces cuando menos recursos hay, es cuando más te obligas a desarrollar las habilidades y la capacidad de preguntar, de no asumir cosas. Y cuando tienes todos los plumones, todas las cajas para hacer las cosas,
a veces entras también en comodidad y crees que las herramientas van a hacer la creatividad. Y hoy en día yo creo que con Canva puedes hacer un montón de cosas como las podrías hacer con el mejor software, porque es la visión del creativo, no tanto la herramienta. Entonces yo creo que la espiritualidad ignaciana tiene mucho como campo o caldo de cultivo para echar a andar la imaginación y convertirla en servicio fecundo para los demás. Ya que tocaste un punto que me gusta mucho, toda la ignacianidad, se me han venido a la mente ahorita, hablando de imaginación, dos imágenes de los ejercicios espirituales. La primera es la encarnación, esa contemplación tan hermosa que nos invita a entrar dentro de esa óptica, me atrevo a decir, creativa, de un Dios que ante la realidad del mundo actúa creativamente, ¿no? E idea la encarnación. Y luego otra imagen que también he pensado ahorita mientras te escuchaba, es la contemplación para alcanzar amor, que nos presenta la imagen de Dios trabajando, en palabras de Ignacio, laborando por mí en todas las cosas, ¿no? A nivel eclesial, Quique, y por todo el trabajo que ustedes han desarrollado con diferentes instituciones de la Iglesia Universal, me gustaría preguntarte, ¿será que nos hace falta también reconfigurar una imagen de Dios que también sea permeada por esta mirada creativa? Uh-huh. Hemos tenido experiencias muy bellas de reimaginación eclesial desde Take Me Backers, donde nos damos cuenta que hay una gran búsqueda de espiritualidad en jóvenes y en adultos y en gente de todas las edades, pero precisamente son los lenguajes, son las estéticas, son las narrativas, lo que a la gente ya no le permite adentrarse e incluso comprometerse. Nosotros tenemos incluso un fenómeno que no le hemos sabido dar como respuesta, que es que la gente quiere hacer apostolado con nosotros y no tenemos las obras o la estructura como para ampliar más, y ese es un desafío también de creatividad. Pero en cuanto a imágenes de Dios, yo me he dado cuenta que incluso en la práctica de la oración hay como bloqueos de lo que nos enseñaron que era la oración. Entonces, de repente, cuando nosotros jugamos con orar es cocinar, orar es ilustrar, orar es escritura creativa, orar es contemplación arquitectónica, la gente piensa que están entrando como a una especie de secta o alguna cosa que no es lícita. Y como eso tengo muchos ejemplos de que la gente piensa que están entrando como en algo prohibido, como en algo ya no en fidelidad al magisterio, a la tradición. Y yo creo que es al contrario. Un poco volviendo a lo de los profetas precisamente se aferran a la tradición para sembrar un futuro desde todas estas dinámicas de música y de otras dinámicas o disciplinas creativas. Hicimos específicamente una experiencia de imágenes de Dios a través de la comida, y era una catequesis de querigma, haz de cuenta una cosa muy elemental a nivel teológico, como de reintroducción al cristianismo, pero todo a través de recetarios de cocina, que lo hicimos con un amigo jesuita justamente. Creo que fue una experiencia pascual, ¿verdad? Yo me recuerdo de esa experiencia. Más bien, no recuerdo si fue en Pascua, pero sí fue en el tiempo de la pandemia. Y entonces lo que hacíamos era los temas del querigma, pues el amor de Dios, incluso los de los ejercicios, el amor de Dios, el pecado, banderas, exacto, todos esos temas como fundamentales del cristianismo. Hicimos una traducción a un ingrediente. Entonces hablábamos del reino como semillas, hablábamos del señorío de Jesús como una raíz, volver a la raíz. Hablábamos del pecado como chocolate. Y todas estas cosas las integramos en recetas, y la actividad era muy sencilla. Te inscribías a la experiencia, cada semana recibías un recetario. El recetario incluía la compra que tenías que hacer en el súper, la receta, preguntas para la oración y un coloquio. Y el sábado que nos reuníamos por Zoom, la gente cocinaba el platillo. Y me acuerdo mucho que a través de los sentidos, de los colores, de la exploración sensorial tal cual, la gente se fue encontrando de nuevo con el misterio, pero era increíble cómo era mucho más memorable hablar de una experiencia de fidelidad desde la raíz, igual al jengibre. Entonces había una experiencia ahí gastronómica divertida, comunitaria, sensorial, que era volver a pasar el querigma, pero ya no desde el deber ser, o ya no desde apréndetelo, o desde llora y siente y canta, sino desde intégralo en tu experiencia humana. O sea, no tiene que ser algo de panderetas y de ruidos, sino más bien algo de interior y de gusto. Incluso hacíamos como nuestros propios memes también, con frases ignacianas, y hablábamos, en lugar de no el mucho saber, arte y satisface el alma,
y le cambiamos. No el mucho comer, arte y satisface el estómago, sino gustar internamente las cosas. Entonces hacíamos como ese tipo de juegos con el lenguaje. Hicimos 2 ediciones de esto y un punto particular era ese tema de las imágenes de Dios, que toda la experiencia era un poco reimaginar esto. Entonces yo creo que sí, desde la institución creo que hay este miedo de nombrar a Dios de otras maneras, desde otros géneros, desde otras posibilidades, pero a la gente yo creo que está ávida de seguir en fidelidad con Dios, pero en las formas explorar diferentes caminos. Qué interesante. Dejemos ahora un poco el ámbito eclesial, hablemos más de lo tecnológico, del multiverso, por ejemplo. Y me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el futuro de la creatividad en esta época de la inteligencia artificial? Pero yo creo que la inteligencia artificial, más que amenazar puestos de trabajo o habilidades, nos obliga a quienes estamos en estas áreas a ser curadores. Porque todas las inteligencias artificiales, al menos ahorita, requieren prompts. Entonces, cuando tú indicas, pues está en ti decir, dibújame un círculo rojo, y eso cualquiera, ni siquiera inteligencia artificial, tu primo te puede quitar ese trabajo. Pero si haces un prompt más complejo y con un bagaje cultural de alguna referencia artística y, ¿sabes?, como nutrir más, de alguna manera podemos como jugar todos ser directores de arte porque somos curadores de lo que pedimos, lo que recibimos y cómo lo vamos utilizando. Yo creo que el límite, ahí sí que te lo pones tú. Una cosa sería como pedir cualquier función, ya sea de texto, de imagen, a una inteligencia artificial o de audio, pero la combinación que se puede hacer es muy potente. Brevemente te platico. De 4 generaciones de alumnos que han pasado por un programa en el que participo y soy formador de comunicación, a los participantes les pedimos que nombraran en 3 emociones su experiencia en el paso de esa experiencia. Entonces generamos una lista de más de 100 emociones que eran la experiencia de estos alumnos. La filtramos y la ordenamos por repetición en inteligencia artificial para ver cuánto se repetía cada emoción. Entonces teníamos un 11% de alegría, un 12% de asombro y así todas las emociones que ellos vivieron mientras fueron acogidos, entrenados y tomados en cuenta por el dicasterio de comunicación. Una vez ordenados, exploramos el arte sinestésico y la comunicación sinestésica que mezcla los sentidos y le pedimos al ChatGPT que en ese mismo orden tradujera las emociones de los alumnos a colores. Entonces nos dio la misma lista, pero traducida a que ese 11% de alegría era como el amarillo de un amanecer y nos daba ciudades, nos daba detalles que se podían hasta sentir. Cuando ya nos dio toda esta lista, le pedimos, ahora tradúcenos todos esos colores a pantones para saber exactamente qué tono es. Y ya con porcentaje de repetición, con colores, con código de Pantone, empezamos a explorar composiciones y le dijimos, queremos referencia de Monet, de no sé quién más. Le dimos una serie de referencias y al final salieron imágenes de bosques como pixeleados con nuestros porcentajes de color y que tienen todo este trasfondo. Luego te paso una imagen para que veas cómo quedó. Lo que quiero decir es, el proceso creativo y construir una narrativa sigue estando en la mano de las personas. Y entonces tomar estas herramientas como extensión de tu creatividad ya depende de lo que cada uno quiera soñar y hasta dónde quiera llegar. Entonces yo creo que más que una amenaza es una posibilidad y sí nos obliga a educarnos más, a cuestionarnos más, a buscar más referencias y a divertirnos más también. Los procesos creativos no siempre se desarrollan de una forma lineal, ¿no? Son diferentes. Me gustaría preguntarte ahora cómo son tus procesos creativos y también qué papel determinan en ellos los espacios o los momentos liminales. Mis procesos, bueno, han cambiado mucho. Antes, durante muchos años, yo era muy todólogo, entonces hacía gráficos, pero cotizaba, pero tenía juntas, pero hacía de todo un poco. De 3 años para acá, mi creatividad es más creatividad para liderazgo. Ahora acompaño a esta comunidad y tengo la tentación de decir, quítate, lo hago yo porque yo ya lo sé hacer. Pero ya es imposible hacer el bien que estamos llamados a hacer como equipo y como comunidad desde una perspectiva individualista. Entonces, creo que toda mi creatividad en la actualidad es una creatividad orientada a la fecundidad de la comunidad.
Entonces tiene que ver con muchos procesos de escucha, tanto de clientes, colaboradores, pero más de los internos. Entonces escucha ser un elemento central para mi creatividad. Lectura y oración. La verdad es que sí me gusta mucho nutrir mi propia vida espiritual y de ahí tomar imágenes o mociones para campañas. El año pasado en mis ejercicios espirituales personales, la llamada central que yo escuchaba para mí era atreverme a ser ordinario. Soy enagrama 4, entonces ser común y corriente es como una amenaza muy grande para mí. Y entonces esta llamada a ser ordinario y a ser olvidable y a ser incluso pasajero era como mi emoción y mi llamado de parte del Señor para decir, ahí también me vas a encontrar. Comparto esto con la comunidad, nos reunimos una vez al mes para hacer así compartir comunitario y resonaban todos pero desde diferentes frentes, como que para mí lo ordinario significa esto, uno está en una maestría, otro está casando, otro está teniendo hijos y llevamos un año creando esta campaña de comunicación en torno a lo sagrado del ordinario. Entonces, la oración para mí es fundamental porque de ahí encuentro nombres, encuentro visiones para comunicar la fe y compartir también la experiencia propia, que a veces trasciende e impacta también a lo que un cliente quiere o alguna campaña que va a ser sin fines de lucro o cualquier cosa así. Es muy trascendente. Y referencias. Me gusta mucho ver referencias en todos lados. Creo que donde más encuentro es en cine. Me gusta mucho ver películas. La industria del cine, yo no soy para nada experto, pero tiene como muchas líneas que acompañan. Desde, por ejemplo, las campañas de marketing ahora para las películas, pues son monumentales. Antes no teníamos esto. Ahora viene El Mago de Oz, tiene otro nombre, pero ya la campaña es impresionante. El año pasado lo de Barbie fue un fenómeno, creo que nunca antes visto, que tiene sus perspectivas, ¿no? Pero si lo ves desde un lado creativo es muy estimulante ver cómo una sola idea puede generar todo esto. Y entonces el mundo del cine, con diseño gráfico, con música, con moda, con todo lo que gira en torno a eso, me gusta mucho. La arquitectura y la cultura. Creo que son de donde absorbo mucho para decir, en tal lugar experimenté esto y podemos traducirlo de esta manera. O este diseñador está haciendo esta colección, nosotros vamos a interpretarlo. Hace creo que 2 años, uno de nuestros congresos de creatividad, nos inspiramos en una pasarela de Valentino, que toda la colección fue negra y rosa y hablaba de que después de la pandemia habíamos sido forzados a coexistir con la muerte. Y entonces nuestra alegría y nuestro duelo bailaban juntos. Nos encantó su idea, nos encantaron sus colores, nos encantó todo. Hicimos nuestra propia lectura de cómo mostrar que la vida y el duelo pueden danzar. Entonces estamos viendo narrativas y creatividad en todos lados para encontrar semillas del reino y comunicarlas a nuestras audiencias. Quique, quiero hacerte una última pregunta. Hablaste de jugar un poco con las audiencias, ¿no? De ir explorando la creatividad con ellos. ¿Cómo hacer, verdad, para que las audiencias consuman más creatividad? Qué interesante desafío. Me agarraste de bajada. ¿Cómo hacer para que las audiencias consuman más creatividad? Tal vez ayudándoles a reconocer el valor de no tener todas las respuestas. Creo que culturalmente está muy idealizado la productividad, el perfeccionismo, el saber hacerlo todo, el entregar todo a tiempo, el club de las 5 de la mañana. O sea, como que todo esto ha permeado un montón. Y creo que la creatividad va hacia otro lado. Uno puede ser productivo y puede ser creativo, pero no es la meta. Uno puede ser creativo para descansar, uno puede ser creativo para amar, uno puede ser creativo para no hacer nada. Y ahí entra la provocación de la creatividad y lo planificante de la creatividad. Es cuando uno da a probar, digamos, de ese dulce de la creatividad, incluso como medio de sanación, la gente puede empezar a encontrar pues la riqueza. Y algo bien importante es que la creatividad no tiene una sola cara. Y mucha gente que cree que no tiene creatividad o que la creatividad no es algo suyo porque no se consideran personas de brochas, pinceles, colores o manchas, no se dan cuenta que la creatividad también es
la contabilidad, la producción de un escenario. O sea, hay muchas perspectivas y formas de vivir la creatividad que trascienden los clichés. Entonces, cuando la gente descubre que sí es creativo, aunque no sean esos performers, empiezan a encontrar valor, empiezan a encontrar también identidad, porque creo que también a nivel, te decía que para nosotros es un lenguaje espiritual, no solamente es un modo de producción. Cuando la gente se da cuenta que la creatividad los habita, también se hace una experiencia como de tribu, de decir, bueno, en los creativos y en las creativas se permite la diversidad, se permite la experiencia, se permite el error, y entonces de eso sí quiero ser parte. De repente, volviendo un poco a lo eclesial, como que hemos tergiversado esta mirada de que la iglesia es para los buenos. Y aunque en los evangelios está clarísimo que el reino y acercarse a Jesús es para los enfermos, para los paralíticos, para las prostitutas, para todos los que tienen alguna herida, como que a nivel eclesial las estéticas narrativas no comunican siempre eso. Y la creatividad sí. Los grupos de creatividad dentro y fuera de iglesia, sobre todo fuera de iglesia, son riquísimos. O sea, como que cabe el error, cabe el juego, cabe la broma, cabe todo. Y entonces son espacios más inclusivos que si se orientan hacia lo trascendente, pues son súper sexys para cualquiera. O sea, como que es un lugar del que quieres ser parte, del que quieres aprender, del que quieres nutrirte y que tu voz va a ser escuchada. Entonces, garantizar que sea un lugar así abierto, creo que es estimulante para incluso los que no consumen tanta creatividad. Quique, gracias por habernos acompañado en este diálogo del ser. Muchas gracias a ti, Julio. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Estén pendientes de nuestro siguiente episodio.